que hemos tachado el último día del año, albricias. Cerramos la agenda del 2018 aplacando la furia de Cronos, padre del tiempo, inexorable e intransigente, inexpugnable conquistador del universo. Cual afilada adoladera, rebaña los hálitos de la vida sin compasión alguna a golpe de reloj. Cerramos otro capítulo más de nuestra vida y al resoplo del aún latente mostramos que la carrera ha sido cruda, que las marcas de la batalla aún son visibles, difícil, pero para bien o para mal, la meta hemos cruzado y ahora, ahora solo queda hacer balance, sí, ese inventario de sensaciones, de esfuerzos, de palabras tendidas al viento de poniente, por esas frases escritas al margen de la existencia, de los restos del naufragio del vivir, por los que están, por los que no, por los que llegaron, por los que salieron, por los que creyeron en nosotros, por los que no retarían ni un solo cuarto de cobre por nuestros huesos. Y en el camino, una valija repleta de experiencias, maestrías propias del trabajo bien hecho e incluso errores propios del ser. Sí, cerramos nuestro destino, aunque no lo lacramos. Nos cosemos las heridas cual guerrero en Flandes y enmarcamos con bruñidos marcos de plata nuestras más estimadas recompensas. Y recompuestos, maquillados y nuevamente ilusionados, abrimos gozosos el dietario de netas hojas, de firme tacto, estrenamos el lienzo de lo que será nuestra nueva obra, nuestra gran obra. Y por mi parte prometo hacer ejercicio, que el alma la tengo bien entrenada, viajar, terminarme los libros que tengo a medias, que no me quiero ganarme la enemistad de sus autores. Intentaré ser mejor persona, tener algún enemigo, para luego gozar del placer de la reconciliación. Prometo llamar a las cosas por su nombre, joder que es que me cuesta tanto. Engrandecer más mi vocabulario, ser más presto, constante, decidido y creativo, vivir sin miedo, que este lo tengo desde tiempo A en almoneda, por si alguien lo quiere. Prometo dejarme llevar, besar aún más si cabe a mi hija, ser trapero del tiempo, engrandecer mi alma con poesía, con filosofía, con las artes de la libertad, soltar amarras que tengo enquistadas en el alma, mecerme más al viento de poniente. Prometo ser más feliz si cabe, antes que la furia de Cronos, padre del tiempo, inexorable, intransigente, inexpugnable y conquistador del universo, nos obligue a tachar el último hálito de esfuerzo de nuestro calendario. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy con nosotros mi buen amigo Manuel Parodi Álvarez, doctor europeo en Historia, y sobran más presentaciones, por supuesto. Amigo Manolo, todo un placer tenerte nuevamente en este rinconcito de cultura. Un placer estar aquí contigo, Rafa, muchas gracias. Bueno, Manuel, yo creo que pregunta de obligada, ¿verdad? Estamos ya cerrando el dietario del 2018 y empalmando ese del 2019. ¿Cómo ha sido profesionalmente primero este año? Bueno, están siendo unos años muy intensos, con diferentes focos de atención, ¿no? Como no hablar de la divulgación histórica en y sobre Sanlúcar de Barrameda, que es algo a lo que sabes que también me dedico desde hace algunos años. A la investigación. Este año ha habido tiempo para viajar, para arqueología, para congresos, para jornadas, seminarios, que no se limita uno a asistir, sino que tiene además que cantar, como decimos nosotros, ¿no? que intervenir. Y luego, por supuesto, la tarea en torno a la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo en y desde Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vamos a decir que ha sido un año y está siendo o ha sido un año intenso. Yo es que vivo en una suerte de presente continuo y cuando uno no distingue entre lunes y domingo, pues la verdad es que no sabe muy bien en qué hoja del calendario está, en qué hoja del almanaque. Que imagino, Manolo, que el 2019 igualmente. Un poco más. Claro. Un poco más. Porque, primero por dinámica, porque cada año lo está haciendo un poco más que el anterior. Y segundo, por lógica, porque claro, en 2019 ya estamos inmersos plenamente en palabras mayores, ¿no? Que venimos trabajando en ellas desde hace años. Y entonces pues es de prever que un poco más. Y yo te digo que tengo la agenda del primer cuatrimestre del año que viene ya colmatada.
pues te haces una idea, claro. te haces una idea, ¿no? Eso, y no es una forma de hablar, ¿eh? No, realmente se crea... Es literal. Hay una palabra muy interesante que es... Y no me refiero a la agenda, y perdona, en horario de mañana de trabajo, no, me estoy refiriendo a agenda de mañana y de tarde, de lunes a viernes y demás, ¿no? Entonces, sí, bueno, te quedan unos años de mucho trabajo, evidentemente, hay una sinergia creada y esa palabra es muy interesante porque aglutina el trabajo, bueno, no solamente del quinto centenario, sino el trabajo de investigación, el trabajo de arqueología, amén de otros frentes abiertos. Son muchas cuestiones que se llevan, afortunadamente se llevan, y que todas requieren su tiempo y su espacio, como es natural, ¿no? Claro. Entonces, lo que tú decías, el año que viene será, digo, no, es que el año que viene ya es. O sea, yo ya estoy en 2019 hace tiempo. Claro. Entonces, sí, estoy física, cronológicamente, andaba cerrando el 2018 cuando ya estaba más que montando el 2019, ¿no? Entonces, ahí estamos. Amigo Manolo, se acaba, bueno, las nuevas jornadas de arqueología, la sexta que no son pocas, se han llevado a cabo, Sanlúcar de Barrameda nuevamente. Bueno, antes de que me cuentes un poquito cómo ha ido evolucionando y qué es lo que hemos encontrado allí para los que no hemos podido asistir, una pincelada interesante es hablar de que, iba a decir que se consolida, porque consolida, pero no es cierto, es un proyecto de arqueología que lleva 6 años y se abre hueco, digamos, ni tampoco a nivel autonómico, sino incluso a nivel nacional, como uno de las grandes... va siendo una de las citas obligadas. Citas obligadas, eso iba a decir. En el calendario, va siendo una de las citas obligadas. Son 6 años, que se dirá, bueno, eso, si 20 años no es nada, que decía el tango 6, bueno, sí, cierto. Bueno, 6 años. Lo único que digo es que llevar 6 años seguido una actividad ininterrumpida, ¿no?, va haciendo que se vaya aquilatando. Eso no quita para que todos, nosotros mismos que estamos aquí hablando, estamos en suspenso, tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza en todo momento, con lo cual nunca se sabe, ¿no? Pero 6 años seguidos de jornadas de arqueología sí van haciendo que sea una cita, voy a decir consolidada, bueno, abierta en el calendario de la investigación y de la divulgación arqueológica de Andalucía Occidental como poco, y no solamente de Andalucía Occidental, ¿no? Ya lo nota uno porque, bueno, la gente, desde el principio, entre el ámbito de la investigación, las jornadas han tenido una acogida muy feliz, porque claro, se echaba a faltar una actividad de esa naturaleza en un ámbito como el del Bajo Guadalquivir, como el de la desembocadura del Guadalquivir, ¿no? Entonces, claro, cuando la Asociación de Amigos del Libro de las Bibliotecas, Luis de Aguilar, la comenzó a desarrollar inmediatamente con el apoyo de la Fundación Casa de Medina Sidonia y al poco tiempo también con el apoyo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, pues eso se notó. Y hoy se nota en que ves que la gente quiere participar, ¿no? Ya de antemano, pues ya te digo, oye, ¿cuándo vas a hacer la jornada de arqueología? ¿Cuándo son las del año que viene? Oye, que cabe un trabajo mío, puedo presentar, y eso ya te va dando un poco la referencia de que están ahí y de que la gente las espera, ¿no? En el oficio, en la promoción y en la profesión, quiero decir, y en el campo de la investigación, en la arqueología. Pero Manolo, aparte de lo que dices, eres alguien que está metido en el mundo de la arqueología y sabes si tienes el pulso cogido, lo que se puede menear a nivel nacional, con lo cual oirás, escucharás, leerás. Sí. Fuera de Andalucía, de jornadas del Bajo Guadalquivir, las sextas tal, con nombres, con importantes nombres, y eso evidentemente es un trabajo que, como tú dices, son 6 años, pero son 6 años de mucho trabajo para que llegue ese momento, ¿no? Yo estaba, bueno, este fin de semana en las jornadas de Patrimonio Cultural y Natural de Los Pedroches, en el norte de Córdoba, que, bueno, como sabes, también participo en la organización de esa actividad, que también lleva 5 años de continuo celebrándose, y en la comida de las jornadas, en uno de los días, un profesor de la Universidad de Murcia, que no es ni arqueólogo, me estaba haciendo referencia a un artículo de José Luis Escacena, catedrático de Arqueología de la Universidad de Sevilla, que le había sido utilísimo por un tema de mentalidades, de pensamiento, y que lo había publicado y él lo había consultado en las actas de las jornadas del Bajo Guadalquivir. Y entonces mi colega y amigo, el doctor Pablo Garrido, arqueólogo conservador de patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta, coorganizador de la jornada de Los Pedroches, se echó a reír y le dijo a Ángel Gálvez, que era este profesor de la Universidad de Murcia:
hombre, la jornada de arqueología, si Manolo es el editor, no me digas. Y es como, sí, te estoy dejando hablar porque me está haciendo mucha gracia lo que estás diciendo, me está resultando muy divertido en el sentido de que, mira, estaba haciéndome referencia un profesor de la Universidad de Murcia en un congreso en el norte de Córdoba, lindando ya con Ciudad Real, a un artículo publicado por un catedrático de la Universidad de Sevilla en nuestras jornadas de Sanlúcar, ¿no? Y dices tú, pues sí que es chico el mundo. Sí que es pequeño el mundo, ¿no? Entonces, si te hace un poco... Claro. Si te sirve de botón de muestra... No, y sin interés quizás en entrar en una competición, pero dime tú, que tienes el tacto y el pulso cogido a tales jornadas a nivel nacional, ¿en cuáles de ellas se termina publicando un libro? Eso es algo que también... Que no quiero que hablemos del libro porque sí lo tengo para un poco más para adelante, no, pero es como esa matización. Es complicado. Bueno, para empezar es complicado que se hagan jornadas anuales. Porque lo es. Porque se acusa mucho el cansancio estructural. No me refiero ya a uno, sino el cansancio estructural a la hora de desarrollar temas, de encontrar ponentes. Y luego una de las claves del éxito de la jornada de arqueología del Bajo Guadalquivir, bueno, la principal es que se celebran en Sanlúcar. Y Sanlúcar siempre es una tierra prometida donde la gente quiere venir. Eso es así. Lo digo sin animus dolendi para ninguna otra ciudad. Pero cuando tú dices que vas a hacer una actividad en Sanlúcar, la gente ya tiene un plus de afecto, un plus favorable y se muestra, y no estoy frivolizando, es que es así, ¿no? Y luego otra de las cuestiones importantes para que los profesionales quieran venir a la jornada es que saben que su esfuerzo no va a caer en saco roto, que se van a publicar las actas, unas actas con su depósito legal, su ISBN, que se van a depositar donde se tienen que depositar y que luego se les va a hacer llegar la separata en PDF, el volumen en PDF, el volumen en papel y bueno, año tras año. Yo, mira, si te sirve de ejemplo, no voy a decir dónde, pero lo último de los últimos artículos que he publicado este año, 2018, han sido los resultados de sendos congresos, uno que se celebró en 2014 en territorio español y otro que se celebró en 2015 en Portugal. Quiero decir que uno ha tardado 4 años en publicarse y el otro 3. Entonces, bueno, es complicado. Es complicado mantener la continuidad y claro, eso hace que la gente pues se sienta cómoda y segura a la hora de presentar sus artículos, de presentar sus trabajos sabiendo que se van a publicar. Claro. Bueno, encontramos un título interesante que quiero que nos cuentes qué guarda detrás. Arqueología imaginada, arqueología inventada. Mira, la jornada de arqueología del Bajo Guadalquivir no se limitan, desde el principio no han querido ser un espacio donde lo único que se hiciera fuera hablar de el Bajo Guadalquivir, sino que son unas jornadas de y desde el Bajo Guadalquivir. Los temas son variados, no se circunscriben a la arqueología de la comarca, que también ha encontrado y encuentra su espacio. Ahí el año pasado, por ejemplo, lo dedicamos a la arqueología de la muerte y se habló de yacimientos arqueológicos del Bajo Guadalquivir, de la bahía de Cádiz, del entorno de la Andalucía meridional, de la Andalucía occidental, y el año anterior incluso pues hablamos de de las cartas arqueológicas y las prospecciones arqueológicas y presentamos los resultados de la prospección, un avance de los resultados de la carta arqueológica del término municipal de Sanlúcar de Barrameda, y aún antes dedicamos una de las jornadas a historiografía arqueológica del Bajo Guadalquivir, a los historiadores y arqueólogos que habían trabajado y que han trabajado en esta zona del Bajo Guadalquivir y que han hundido las manos en esta tierra, ¿no? Con lo cual la comarca siempre ha estado y siempre está presente en las jornadas y preside las jornadas. Pero este año lo dedicamos a arqueología imaginada, arqueología inventada, porque lo que queríamos era hablar de la interacción que hay entre arqueología e imaginario social, ¿no? En lo que la gente piensa que es la arqueología, lo que el cuerpo social entiende por arqueología y el constructo, la arqueología como constructo mental, como idea, en la cabeza del cuerpo social, ¿no? En el ideario colectivo del que no está en la arqueología. Exacto, del que es el 99,9% de la masa social de cualquier ciudad y de cualquier sociedad. Entonces, era hablar con distintos profesionales del ámbito de la arqueología, desde profesores de enseñanza secundaria con trayectoria y experiencia arqueológica,
a conservadores, restauradores arqueológicos, a arqueólogos de campo puros y duros, a gente que viene del ámbito de la docencia de la arqueología en ámbito universitario, a creadores y artistas, y tuvimos el ejemplo y la participación de Paco Pérez Valencia, por ejemplo, a arqueólogos de la administración, arqueólogos de la gestión, que también tienen, por supuesto, su experiencia en investigación y en trabajo de tocando campo. todo lo que es ese enraizado enorme, sí, ¿no? Un abanico que quisimos fuera amplio, de manera que, y además, bueno, hay gente que venía del campo de la gestión cultural, gente que venía, como mi amiga Rita Benítez, arqueóloga, historiadora, gestora cultural del Laboratorio Arqueológico ERA, que venía, pues eso, del campo de la difusión y de la divulgación en el cuerpo social de los valores de la arqueología. De manera que tuviéramos ahí un abanico lo más amplio posible para tocar desde distintos palos esta perspectiva. Más aún, este año hemos experimentado una cosa nueva, porque no hemos basado las jornadas en torno a las habituales comunicaciones y ponencias, es decir, no se trata de conferencias de mayor o menor duración, unilineales, unidireccionales, que luego sí han encontrado un espacio de interacción con el público, sino que desde el principio lo montamos en base a diálogos. Y tuvimos en cada sesión, en cada ponencia, mejor dicho, perdón, a dos personas dialogando entre sí, y yo he tenido la suerte de estar, y lo digo literalmente, no como una forma de hablar, de moderador de esas mesas, con lo cual, bueno, pues he podido empaparme e impregnarme de lo que decían unos y otros, unas y otras, y bueno, así sentamos a Juan Antonio Garrido con José María Hermoso, por ejemplo, a hablar desde el ámbito de la docencia en secundaria ante sus propios alumnos, en una sesión dedicada a alumnos de secundaria, ese lugar de Barrameda, donde el aula del Palacio Medina Sidonia estaba abarrotada, literalmente, de alumnos de centros de secundaria, ese lugar de Barrameda, que tenían delante a dos profesores suyos, los mismos que les dan clase habitualmente, pero ahora los tenían transmutados en arqueólogos, gracias a la experiencia que uno y otro atesoran y acumulan. Chema, que se formó en arqueología con el profesor Antonio Malpica de la Universidad de Granada, y Juan Antonio, con quien yo he tenido también la ocasión de trabajar en yacimientos, en hacer arqueología de campo en Chipiona en varias ocasiones, y que además es miembro de la directiva de la Asociación de Amigos del Museo de Jerez, ¿no? Con lo cual está plenamente integrado en el campo de la arqueología. Y luego pues estuvimos también en este mismo formato de diálogo a las doctoras María de los Ángeles Pascual y Macarena Lara. Macarena Lara, bueno, ambas compañeras mías de grupo de investigación en la Universidad de Cádiz, ambas doctoras en arqueología. Macarena Lara más en el campo de la arqueología de campo, propiamente dicho, y María Ángeles Pascual más en el... es conservadora, además, es arqueóloga y conservadora, restauradora, con lo cual ella venía a hablarnos de la perspectiva de la conservación y la restauración de los bienes, el trabajo laboratorio, que son aspectos que no suele tener el personal en la imaginación cuando piensa en arqueología, la de horas que te llevas trabajando con material de todo tipo, cerámico, huesos. Pues este que está aquí la ha hecho, ha preparado, ha lavado cerámica, ha lavado huesos, ha preparado huesos para que se le hagan las fotos. He tenido la suerte de trabajar con algunos de los mejores especialistas en huesos de Andalucía y de España. Yo como, bueno, pinche de cocina en ese campo, ¿no? Y de ayudar a la doctora Pascual en laboratorio este mismo año, 2018, en una campaña en Marruecos. Y ya te digo, con ese formato dual, lo que queríamos era que floreciera la interacción del pensamiento de los ponentes, así, por así decirlo, pero encima, además, desde el primer momento, lo comenté con ellos, lo consulté con ellos y abrimos el debate al público, de forma que no es que se abriera un turno de palabra al final, sino que a medida que iba avanzando... Era un debate vivo desde el primer momento. Y había intervenciones y preguntas por parte del público en todo momento, ¿no? Hay una ponencia que me llamó la atención, que es del yacimiento al laboratorio. Esa es la de María. La de Macarena Lara Medina, correcto, que es del yacimiento al laboratorio, una gran dosis de realidad. Que me pareció muy interesante el título y estuve viendo algo. Cuéntanos qué desarrolló Macarena, porque el tema me pareció realmente interesante. El tándem que montaron Macarena Lara y María Ángeles Pascual nos hablaban precisamente de eso, ¿no? De cómo la arqueología es trabajo de campo en el agujero, en el boquete, en el corte, pero es una cadena donde hay una trazabilidad como en los alimentos, ¿no? Tú tienes que mantener la idoneidad, la asepsia del bien arqueológico, claro,
Y estamos hablando del bien arqueológico mueble, del que va al laboratorio, de los fragmentos cerámicos o de la ánfora rota que se lava y que luego se reintegra en, por decir una pieza, ¿no? Por decir un tipo de material arqueológico. Entonces, claro, ellas lo que planteaban era que es un trabajo bastante, pues, menos romántico de lo que se tiene en la cabeza, bastante más organizado, bastante más ordenado, bastante más preciso, donde intervienen muchos profesionales distintos de distintos ámbitos del conocimiento y de la arqueología, y que, bueno, que es una suerte de cadena de montaje o de cadena de trabajo, mejor dicho, que empieza antes del boquete, antes del yacimiento en sí, porque claro, uno tiene que preparar el proyecto, tiene que saber lo que va a hacer, dónde lo va a hacer, luego está toda la cuestión administrativa, técnica, legal, académica, el papeleo, la gestión, y el ámbito económico, que es fundamental además, porque la arqueología no se hace del aire, con lo cual uno tiene que procurar los fondos, sean fondos públicos, sean fondos de naturaleza privada, sean subvenciones, sea dinero de los grupos de investigación. Entonces, las doctoras Lara y Pascual lo que plantearon, además de una forma muy cordial y muy inmediata, pues fue ese aspecto de la arqueología como cadena de trabajo, ¿no? Que involucra a profesionales de distintos segmentos y que desde el yacimiento hasta el laboratorio, desde que una pieza sale de la tierra en el yacimiento hasta que sale del laboratorio, bien a vitrina, bien a depósito, pues hay un proceso largo, complicado y dilatado en el tiempo. A mí me recuerda mucho a la cara B de la arqueología. Sí, luego lo he pensado, fíjate, haciendo balance de la jornada después, he dicho, es que es centrarnos en algunos de los aspectos que tocamos en la cara B de la arqueología, donde hablábamos en la segunda jornada de arqueología, la cara B de la arqueología, de cosas distintas, ¿no? De un registro más amplio de esa arqueología que la gente no imagina. Pero aquí ya no solamente queríamos hablar de la gente, aquí no queríamos hablar de la arqueología que la gente no imagina, sino de la arqueología que la gente imagina. ¿Vale? De la arqueología como idea. Yo antes te iba a preguntar, Manolo, es una pregunta muy básica, yo creo, pero realmente me gustaría que nos la aclarara un poco. ¿Tú crees que en pleno siglo XXI, bueno, con la divulgación histórica que hay, con las nuevas tecnologías, el acercamiento que tenemos a la cultura desde ámbitos totalmente diversos, ¿cree que la ciudadanía de pie, que está un poco más alejada del ámbito académico, en el caso de la arqueología, sabe perfectamente cuál es el trabajo y la función de los diferentes estamentos de la arqueología a nivel perfectamente nacional? Nadie sabe lo que le es ajeno. Perfectamente no sabe nadie lo que le es ajeno. Yo no sé perfectamente cuál es el trabajo de un médico. Yo no sé perfectamente cuál es el trabajo de Tequi que está ahí dentro. Sí, pero no hablamos de lo profesional propiamente estipulado, sino realmente de cuál es la figura en sí del arqueólogo. ¿O sigue habiendo una confusión? No, la arqueología además tiene un hálito que por una parte está muy bien, entre comillas, pero bueno, está muy bien, un hálito así romántico, así exótico, tal. Pero luego está la realidad y yo creo que el arqueólogo, el hálito romántico de la arqueología se sigue comiendo a la arqueología real. Sí, pero también es cierto porque cuando sale alguna noticia en la prensa o sale alguna noticia en las redes sociales, no sale el trabajo de una oficina, sale el trabajo de cuando se descubre un gran mosaico o una tal. Entonces pero yo me refiero, por ejemplo, en arqueología, y disculpa, a que sale una noticia guión Pamplina y esa encuentra tierra fértil. Han encontrado extraterrestre en Doñana, ojo, que han encontrado una nave extraterrestre, que cantaba Juan de Cama, hasta terrestre, vente aquí con nosotros y ponte morado de ese mollate de umbrete, por eso que cantaba Juan de Cama, hasta terrestre en Doñana, primicia, la doy aquí. Tú verás cómo va alguien y se lo cree. Claro. Tú verás cómo va alguien y se lo cree. Quien dice hasta terrestre dice lo que tú quieras. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos con eso del hálito misterioso, el hálito... no voy a dar nombres de programas de televisión, ¿no? A mí me han llamado de programas de televisión, de cadena nacional, de prime time, de... en fin, temas de misterio para hablar de determinado arqueólogo. Yo me he declinado. He dicho que no había nada que hablar, de nada misterioso, ni nada extraño, ni nada esotérico, porque no lo hay. Entonces, y sin embargo, pues mira, podía haber salido y haberles dado la carnaza que querían, ¿no? Entonces, te digo con esto que en otras profesiones, aunque uno no sepa bien cuál es el trabajo del carnicero y no comprenda el conocimiento de anatomía
Y el conocimiento y la precisión en el trabajo, la destreza en las manos y el cálculo económico que conlleva el trabajo de un carnicero, lo estoy diciendo de manera completamente en serio, tengo buenos amigos carniceros y no es una forma de hablar, fuera y dentro de Sanlúcar de Barrameda. Un saludo a mis amigos de la plaza, que ellos saben quiénes son, a quienes me refiero. Yo sé lo que hace un carnicero, lo veo y no lo idealizo, pero el arqueólogo es que parece que lo que hace es eso, sale del despacho, va al campo, mueve 4 piedras y encuentra la tumba de Tutankamón. No. Y además, si no la encuentra, es un fracaso, tampoco. Bueno, también es lógico que... El registro arqueológico es registro arqueológico. Aquí nosotros hemos publicado artículos en Gargory de excavaciones en las que no ha salido nada más que lo que tenía que salir, estructura. Y la gente, bueno, pero es que aquí no ha salido nada. No, bueno, una casa del siglo XVII no es nada. Lo que no hemos encontrado es el oro, y no voy a utilizar términos políticamente no correctos hoy, pero vamos, no hemos encontrado el oro de Moscú, por supuesto que no, pero es que no hay que encontrar el oro de Moscú, lo que hay que registrar, lo que hay que hacer es registrar lo que hay. Esto imagínate que un médico cuyo éxito estuviera únicamente en diagnosticar enfermedades rarísimas, y o atina a encontrarse paciente con enfermedades rarísimas o no vale nada lo que hace. ¿Vale? Entonces, no, mire usted, trabajo de un profesional, pero incluso, trabajo de un profesional. Hombre, incluso yo también pensaría que aunque la gran mayoría no entendiese muy bien cuál es la figura del arqueólogo, pero realmente la televisión es lo que le está vendiendo en gran mayoría. Y los programas de entretenimiento es lo que está vendiendo, con lo cual es una realidad más edulcorada, existente quizás en algunos momentos. Sé hasta qué punto, pero la cuestión es que sí, el cine, por ejemplo, de todas maneras yo no reniego del cine, yo me parece muy interesante. Yo, aparte de lo de la calavera de cristal, la última de las películas de Indiana Jones, que sí, hasta en el cine Indiana Jones se rinde al tema esotérico y extraterréstrico. Yo no, ¿cómo renegar de Indiana Jones y de las películas de Indiana Jones, ¿no? El Templo Maldito, el Arca de la Alianza, claro. El Grial, son magníficas y además sirven para que los niños, los más jóvenes, se acerquen al mundo de la arqueología con simpatía. Claro, no lo vean algo demasiado alejado. Es una cosa muy bonita que cuando los niños, muchos te dicen que entre las profesiones que quieren ser está la de arqueólogo. Vale que Tadeo Jones ha ayudado mucho en eso, ¿no? Pero es verdad que te dicen, bueno, tú le dices a chiquillos, ¿no? Te los presentan hijos de amigos, ¿no? O sobrinillos y eso. No, es que Manolo es arqueólogo. Claro, los niños te miran así. Oh, claro, y tú dices, y lo ves, lo notas, ¿no? Lo mismo que cuando les dices que eres bombero, que bombero, porque claro, es otra de los oficios que los niños quieren ser, claro, ¿no? Claro. Bombero, te dices, ostras. Entonces, en el gremio, ¿no? Tú dices que eres historiador, no te come nada. Dice que eres arqueólogo, ya tienes medio has ligado, claro. Ya medio has ligado. Pero que es así en todos los sentidos, ¿no? No solamente en el terreno erótico festivo. Porque la arqueología, vuelvo a decir, tiene ese halo de misterio que para unas cosas es muy buena y para otras es un poco menos buena porque luego tampoco es tanto ni tan calvo, ¿sabes? Pues amigo Manolo, nosotros vamos a pasar unos momentos a publicidad y retornamos a hablar de arqueología y del libro que tenemos encima de la mesa. Perfecto, perfecto. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Manuel Parodi Álvarez, hablando de arqueología, de las nuevas jornadas y Manolo, nos quedamos en la publicación que ha salido hace bien poco y que la habéis presentado en la sexta jornada del libro Arqueología de la Muerte. Háblanos un poquito de este nuevo proyecto en papel que ha salido a la luz y que habéis presentado en las sextas jornadas, ¿no? Sí, encontramos el trabajo del año pasado. Claro, como todas las jornadas se presenta el volumen de las jornadas del año anterior. Entonces las del año pasado fueron dedicadas a la arqueología de la muerte y tiene las contribuciones, prácticamente todas las contribuciones de las ponencias del año pasado, ¿no? De las quintas jornadas de arqueología en este caso, tiene pues
aparte de los créditos y de los prólogos, introducciones y una breve crónica que siempre hago yo, empieza con hemos cubierto un arco cronológico que va desde la prehistoria hasta la época de Magallanes y Elcano, con investigaciones y trabajos realizados, artículos, ponencias que se han convertido en artículos que se basan en trabajos de investigación arqueológica en el ámbito de la arqueología de la muerte, pues ya digo, en un segmento cronológico amplísimo que abarca pues desde la prehistoria hasta el siglo XVI. Perdón, por entrar en la pormenorización de cada uno de ellos, pues el profesor Eduardo Biján de Vila, amigo, compañero de grupo de investigación, profesor de la Universidad de Cádiz, presenta un texto que se llama El proyecto arqueológico de Campo de Hockey, una necrópolis de 6.000 años en la Bahía de Cádiz, que es un yacimiento arqueológico prehistórico, que Eduardo Biján, que es de la isla, que es de Cañadilla, que es de San Fernando, ha excavado allí en San Fernando, que es el yacimiento del Campo de Hockey, ¿no? Otro profesor de la Universidad de Cádiz, también compañero de mi grupo de investigación, también el profesor doctor José Juan Díaz Rodríguez, presenta un trabajo que se llama Más allá de la ciudad, reflexiones de la muerte en el hábitat rural romano de Gades, en el que de lo que trata es de la necrópolis romana de la ciudad de Gades. Y bueno, y aquí pues tenemos una contribución de prehistoria, otra de mundo antiguo, y luego el tercer artículo es una obra colectiva que firmamos los arqueólogos Jesús Rodríguez Mellado, Pablo Garrido González, Marta Díaz Zorita Bonilla, Jacobo Vázquez Paz y quien te habla. Un trabajo que se llama La excavación de 2015 junto al humilladero del santuario de Nuestra Señora de Regla en Chipiona, Cádiz, en el que se presentan pues prácticamente los que son los primeros resultados publicados, o de los primeros resultados publicados de esa necrópolis paleocristiana, de esa necrópolis tardorromana, paleocristiana, que ha aparecido en Chipiona, en sendas excavaciones, sendas campañas de excavación, perdón, lideradas por mi amigo y colega, el doctor Jesús Rodríguez Mellado, arqueólogo, historiador chipionero, que es quien tuvo la intuición genial de que ahí había de encontrarse algo interesante y a fe que se ha encontrado. Acertó. Plenamente. Buen conocedor de la historia y de la arqueología de su ciudad, como es natural, de su pueblo. Y ya digo, son bueno, pues algunas de las primicias de esa primera excavación, que fue la de 2015, la siguiente ha sido la de este año, 2018, que todavía está dando restos y presentando evidencias, ¿no? El siguiente trabajo, con lo cual, bueno, pues tenemos aquí prehistoria, mundo romano clásico, mundo tardorromano y paleocristiano. La siguiente ponencia se convirtió en un artículo, que es el siguiente artículo, a cargo de un arqueólogo sanluqueño, buen arqueólogo, buen historiador y buen amigo y mejor persona, Juan Manuel Piñero Palacios, con quien he tenido la suerte de trabajar en la oficina del quinto centenario de la Vuelta al Mundo, Juanma Piñero. Un trabajo suyo que se llama Jabal Farú, diacronía de un espacio funerario en Al-Ándalus, una necrópolis, una maqbara, una necrópolis islámica medieval, con lo cual tenemos el segmento medieval andalusí, el segmento medieval islámico, del Reino de Granada en la actual provincia de Málaga, ¿no? Trabajo excelente. Juanma, sin demérito del resto de los colegas, es una bellísima persona y un profesional estupendo, ¿no? Doy fe. Y le sigue un trabajo del también buen amigo, también excelente historiador y arqueólogo y académico de la Academia de Criminología de Andalucía, que recientemente ha hecho su ingreso, el doctor Gonzalo Castro Moreno, jerezano, que presenta un trabajo que se llama De Profundis, Arqueología Funeraria Postmedieval en el entorno de la Baja Andalucía, donde presenta también las primicias de algunas intervenciones suyas arqueológicas en el ámbito fundamentalmente del entorno jerezano, no solamente la ciudad de Jerez, pero sí el entorno jerezano, dándose la particularidad de que Gonzalo no solamente es arqueólogo, sino que también es antropólogo físico y es un excelente profesional en su campo, ¿no? Con lo cual, como te digo, tenemos un segmento desde la prehistoria con Eduardo Bijande, mundo romano con José Juan Díaz, mundo tardo romano con Rodríguez, Garrido, Díaz Zorita, Vázquez y servidor, con el tema del humilladero de Regla, mundo islámico andalusí con Jabal Farú y Juan Manuel Piñero, mundo ya medieval, tardo medieval, cristiano y y alto moderno, la época de la transición de los siglos XV a XVI, precisamente la época de las navegaciones colombinas, la primera vuelta al mundo, con Gonzalo Castro Moreno. Y cierra el volumen un estudio de conjunto
Del doctor Javier Verdugo Santos, arqueólogo conservador de patrimonio de la Junta de Andalucía, que una vez jocosamente alguien definió como el arqueólogo residente de las jornadas, porque ha participado en los seis encuentros de las jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir, amigo y maestro Javier Verdugo. Es un trabajo que se llama Aeterna Domus, el monumento funerario, concepto y evolución. El doctor Verdugo es una de las mayores autoridades europeas en materia de, a ver cómo lo digo, de arqueología, es que iba a decir arqueología pontificia, no es eso, pero sí, hasta cierto punto, del nacimiento del estudio del mundo antiguo en el seno de la Iglesia, de cómo la Iglesia se convierte en la garante de la romanidad y en la conservadora del conocimiento antiguo, y cómo ese conocimiento antiguo pasa al mundo moderno a través de la legislación papal. Entonces, ya te digo, es uno de los principales especialistas europeos en el origen de la disciplina arqueológica desde Roma, que ya había arqueología, hasta nuestros días. Y él presenta aquí ese estudio de conjunto sobre el monumento funerario como concepto y su evolución, la tumba como concepto y su evolución en el tiempo, pues desde la prehistoria hasta prácticamente nuestros días, con unas fotos divertidísimas. Si te vas a su texto, me permito hacer esa puntualización, no en demérito del resto de los colegas. Mira, vete, por ejemplo, a la página 162, con la tumba, con dos tumbas romanas, quien tenga el libro en las manos lo verá. Una de alguien muy influido por Egipto, pues la tumba de Cayo Cestio en la Porta San Paolo, que se hizo una pirámide, y otra, la tumba del panadero Eurisacio en Porta Maggiore, también en Roma, que se hizo un horno de pan. Un panadero que se hizo una tumba en forma de horno de pan, ¿no? Cosas muy, muy divertidas en ese sentido, y que cierra además con, a ver si yo soy capaz de encontrar la página 189, pues con la tumba de bueno, no da el nombre, es un multimillonario ruso que se hace una tumba con un Mercedes de piedra. Lo tienes en la página 189, su monumento funerario es un vehículo de alta gama en piedra. Si no se lo roba nadie. El hombre se enterró dentro o bajo su Mercedes, ya que vamos a dar publicidad, ya que lo he dicho, pero en piedra, ¿no? Como date cuenta cómo es la tumba del ruso. Del amigo, ¿cómo es? Impresionante, ¿no? Entonces, cómo el concepto de tumba ha evolucionado desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? La verdad que es simpático, es muy interesante. O sea, además, el doctor Verdugo, mi amigo Javier, es un grandísimo divulgador. A ver si un día lo engañamos entre los dos, viene a San Lucas y lo traes a tu programa. Perfecto. Porque sería interesantísimo que el gran público accediera a su divulgación. Claro que sí. Cuando hablamos de arqueología de la muerte, estamos hablando del estudio del ritual, ¿no? Del estudio, también, digamos, del significado que tiene la ritualidad en la historia, ¿no? También. Del símbolo. Estamos hablando de la forma, la tumba es un espacio perpetuo y además de transición entre dos mundos, transición entre el mundo de los vivos y el mundo que no es. Entonces es complicado. Y ahí, pues claro, hay unos grandísimos fenómenos de proyección que se reflejan en la tumba, en cómo se trata, cómo se reflejan los conceptos del más allá, del supuesto porvenir y tal, en ese espacio que es, en muchos casos, un remedo del mundo actual, del mundo que la persona que está ahí ha abandonado, y además un remedio del mundo a donde esa persona se encamina. Baste pensar en las tumbas egipcias, ¿no? Con los usheptis, con las reproducciones de los pequeños muñequitos de madera y de cerámica, que eran los sirvientes de ese egipcio rico, de esa egipcia noble, que se iban a encontrar con todo ese servicio el día de mañana, más toda la comida, más etcétera, etcétera. Aparte, ¿no crees que un enterramiento es un reflejo de nuestras creencias sociales y religiosas? Sí, de eso estoy hablando. Es un espacio de transición entre el mundo en el que estamos y del que nos vamos, pero que tiene que mostrarlo, porque claro, evidentemente es que nada se hace en abstracto. Además, en historia todo tiene un origen y nada se hace en abstracto. Como es lo que tiene. Cuando un arqueólogo, Manolo, tiene que excavar una tumba donde
no se van a encontrar restos arqueológicos, sino hay un cuerpo. ¿Qué es un resto arqueológico? Sí, sí, pero bueno, me imagino que no sé si se le dará otra atención sí, diferente, hombre, claro, con lo cual, ¿cuál es el procedimiento exactamente que pues tiene que tomar un depende arqueólogo? de si la tumba es de hace 100 años o de hace 3000, claro. empezar. Voy a decirlo en un tono bastante coloquial, ¿no? Pues no es lo mismo, yo que sé, a mí cuando mi amigo Diego Bejarano, pongo un ejemplo gráfico, ¿no? Arqueólogo de Jerez, buenísimo en su oficio y buen conocedor de la arqueología sanluqueña, que ha participado varias veces en la jornada de arqueología del Bajo Guadalquivir, fue el responsable de la intervención arqueológica en el mercado de Abasto. Él era el director, yo formaba parte del equipo. Bueno, la intervención en el mercado de Abasto que ha sido antes de ayer, como el que dice, ¿no? Entonces va un día y me llama y dice, Manolo, ¿tú te puedes pasar por aquí? Y digo, hombre, claro. Digo, no, es que ha salido una cosa que quiero que veas. En la calle Trascuesta. Cara, y de golpe, del tirón sonido, digo, no me diga que has encontrado muerto. No. ¿Por qué? Porque siempre pues lleva aparejado, no es que ahora se abra otra puerta a otra dimensión, pero siempre lleva un tratamiento distinto. Claro. Para empezar hay que contar con antropólogos forenses, con antropólogos físicos, vamos. Y luego, hombre, también lleva, vamos a decir, y hasta ahí lo voy a dejar, un procedimiento administrativo ligeramente distinto. Claro. Los protocolos ligeramente distintos. No es lo mismo que te parezca una ánfora a que te parezca un señor. Entonces, cuando ya Diego me dijo, no, muerto no es, digo, pues me alegro porque nos lo hace más fácil. Y lo que había aparecido era el pavimento del siglo XVI de la calle Trascuesta, el que está musealizado in situ, junto a la plaza, pegado al muro perimetral del Palacio Medina Sidonia, ¿no? Entonces, ya digo, la intervención en regla, por ejemplo, en el humilladero, la que dirige mi amigo Jesús Rodríguez Mellao, es bastante llamativa en ese sentido porque lo que se ha encontrado es una necrópolis. Claro. Un cementerio. Lo que pasa es que el cementerio que se ha encontrado tiene cualquier cosa entre 1700 y 1600 años de antigüedad, pero no deja de ser una necrópolis, ¿no? Con sus enterramientos y con sus rituales, claro. Con los restos humanos y tal, ¿no? Pero bueno, que la cuestión es que el mundo funerario es eso, como decíamos hace un momento, es un espacio de transición entre el mundo de los vivos y el mundo del más allá, y un reflejo de la sociedad que lo produce, ni más ni menos. No. Y aparcando, Manolo, un poco el tema de la arqueología, tenemos encima de la mesa también la nueva revista de Gárgolis, que ha salido, bueno, está calentita. Presentada en las mismas jornadas de arqueología con el libro de... Año 7, número 12, 2018. Bueno, háblanos un poquito también de este nuevo trabajo de historiografía e investigación. La revista Gárgolis, que lleva 7 años, ininterrumpidos además, es un proyecto de la Asociación de Amigos del Libro de las Bibliotecas Luis de Guila, que, bueno, lo que pretende es ofrecer un espacio de divulgación histórico y arqueológico. De hecho, es la revista de Historia y Arqueología del Bajo Guadalquivir. No nos vamos muy lejos del campo de la arqueología con Gárgolis en la mano, ¿no? Es una revista divulgativa desde sus inicios, que ha sido semestral hasta el año pasado. Los números de 2017 y 2018 ya fueron anuales, pero no por falta de artículos ni de falta de ganas de la asociación, sino por falta de tiempo de quien te habla, que soy el director de la revista, y aunque parezca que no, me ha sido materialmente imposible. Bien lo sabéis los que afortunadamente afortunadamente para la revista, colaboráis con la revista, que sois los autores, como tú, entre otros, que hacéis posible que cada número de Gárgolis salga a la calle, pero es que es imposible sacar 2 números por pura incapacidad temporal, por no darme tiempo y se dirá, bueno, y tanto requiere, hombre, sí requiere, hombre. Y ya no solamente esto, sino todo lo demás, ¿no? La responsabilidad de cualquier artículo que quede perfectamente maquetado, que no... Con lo cual, etcétera, etcétera. La cuestión está en que este año ha vuelto a ser anual, pero advierto ya, no solamente a los oyentes, sino también a navegantes, que el año que viene tenemos la intención de sacar 2 números, de retomar la semestralidad, y que al menos el primero, y que será el de verano, va a ser un número monográfico sobre la circunnavegación, sobre la vuelta al mundo. Entonces, pues, tome usted nota, don Rafael, que queda invitado a participar, como siempre, en la revista, con alguna primicia de su trabajo como divulgador histórico. Y en el caso del número 7, del año 7, número 12, que van siendo ya 12 números de la revista, pues decir que sigue manteniendo el formato habitual, el formato canónico de la revista. Tiene una sección general, una sección de miscelánea y una sección de reseñas. En la sección de general
encuentran espacio y acomodo los artículos que tienen como objeto de su interés principal el ámbito del Bajo Guadalquivir. En miscelánea encuentran cabida artículos que no necesariamente tienen que ver con este espacio geográfico, cultural, histórico del Bajo Guadalquivir, y en la sección de reseñas pues siempre procuramos que haya alguna reseña de algún libro relacionado con nuestra comarca, con nuestra ciudad, bien por la temática o bien por la autoría, ¿no? Que sea de algún autor sanluqueño o de la comarca que trate de lo que trate, siempre dentro de las ciencias sociales en general, ¿no? Historia, arqueología, geografía, arte. Y la sección general contiene 4 artículos. El primero de nuestro, mejor dicho, amigo y colega, el profesor Antonio Romero Dorado, historiador del arte, doctor en ciernes, que está dando unos espectaculares resultados de su investigación. Es el Cristiano Ronaldo de la investigación. Hoy por hoy, en lo que toca a la historia del arte en Sanlúcar de Barrameda, con todo mi respeto para mis buenísimos amigos historiadores del arte de Sanlúcar de Barrameda, que son bastantes y muy buenos. Antonio está dando el do de pecho, sostenido además. Entonces, es digno es de mención y de quitarse el sombrero, ¿no? Antonio presenta un trabajo titulado La última cena del pintor florentino Francesco Gianetti en Sanlúcar de Barrameda, 1617. Bueno, yo animo a cualquiera que lo lea, porque entre otras cosas corrige errores de cierto bulto que se habían venido cometiendo hasta el momento presente, incluso en lo relativo a la identificación del origen de este pintor, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, lo interesante es que la investigación avanza y que los avances de esta investigación, algunos de estos avances de la investigación también se recogen en la revista Gárgoris, ¿no? Otro amigo y paisano, también sanluqueño, también historiador, Luis Parejo Fernández, presenta un trabajo que se llama Sanlúcar de Barrameda a través de los mapas y cartas náuticas de los siglos XV y XVI, interesantísimo. La portada de la revista es una ilustración del trabajo de Luis Parejo, un portulano, un mapa, una carta náutica de esta época tardo medieval y alto moderna, la época de la circunnavegación, finales del siglo XV en este caso, si no recuerdo mal, 1482, bien digo, reinado de los Reyes Católicos, donde aparece Sanlúcar de Barrameda. Le sigue un trabajo de la también historiadora del arte sanluqueña, amiga y colega María del Mar Durán Guisado, que presenta un artículo titulado En el cuarto centenario del patronazgo de la Virgen de la Caridad, donde hace un recorrido histórico por el tema del centenario del patronazgo de la Virgen de la Caridad sobre Sanlúcar de Barrameda. Y finalmente cierra la sección general un trabajo de nuestro también común amigo Óscar Franco Cotán, excelente fotógrafo, que aquí hace una primera incursión en el campo de la divulgación histórica, con un texto que se llama Sobre los posibles restos del convento de San Francisco el Viejo. En base a una documentación gráfica que Óscar bien conoce y mejor maneja, él lanza, con toda honestidad, una hipótesis, precisamente así, sobre los posibles restos del convento de San Francisco el Viejo, como decíamos o decías tú fuera de micrófono, calando un melón que llevará, sin duda alguna, a avanzar y abundar en un tema tan interesante como el de la localización y la naturaleza. Un tema muy hablado, ¿verdad?, por la historiografía sanluqueña, que ha intentado siempre de ponerle un poco de rostro y sitio. Y que ha jugado a la gallinita ciega, sin que hasta ahora, alguien, como es el caso de Óscar Franco, lo digo sin demérito de ninguno de los que han venido antes, y por supuesto los que vendrán después, pues tenga la suerte, la honestidad, la integridad, la capacidad de decir, miren ustedes, esto puede ir por aquí. Y Gárgoris se alegra, y en la Asociación de Amigos del Libro nos alegramos de que esa hipótesis se haya lanzado en la revista Gárgoris, ¿no? En miscelánea, hace poco hemos mencionado al profesor, también doctor Gonzalo Castro Moreno, que ha colaborado en las jornadas de arqueología del año pasado y presentó un artículo en el libro de Arqueología de la Muerte. Pues aquí, en la sección de miscelánea, Gonzalo Castro presenta un trabajo que se llama Arqueología en criptas, aspectos éticos en sus excavaciones. Hace un momento tú hablabas de qué pasa cuando se excava un muerto, con perdón. Pues aquí el doctor Castro, Gonzalo, que es especialista en arqueología funeraria,
precisamente nos habla en Gárgoris de cuáles son los aspectos éticos y lo que lleva eso aparejado en todos los sentidos. Con lo cual no sentidos, nos podíamos separar mucho de arqueología. de la excavación, siempre en todos los números de Gárgoris. Sí, el nombre de la revista además nace con ese carácter, sí, ¿no, Manolo? Siempre lo procuramos. Y la sección de reseñas, pues le ha caído a quien te habla, que presenta una reseña sobre el libro La aventura de la primera vuelta al mundo, que es el cómic de la circunnavegación. El cómic de la Vuelta al Mundo que ha editado el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda con el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, sobre la primera Vuelta al Mundo en clave de cómic, que lo presentamos en Sanlúcar de Barrameda hace ya unos meses, que centró una de las mesas redondas del programa Pensar 1519, que se desarrolló en el mes de septiembre de este año, y sobre el que di la conferencia del mes de noviembre, de 2018, del ciclo de encuentros sobre la primera Vuelta al Mundo. Una publicación, la verdad, que bastante interesante para el gran público y que presenta la Vuelta al Mundo en clave de tebeo, en clave de cómic, en clave de novela gráfica, y que ha sido, bueno, resultado del trabajo de 4 coordinadores: Paco Cerrejón, Abel Hipólito para las ilustraciones, Rafael Marín, autor del guión, y quien te habla para la coordinación histórica, del esfuerzo de 38 ilustradores, algunos de ellos Premio Nacional de Ilustración, como Max, autor de la portada, en el que colabora con 2 ilustraciones, participa con 2 ilustraciones, entre ellas la de contraportada, nuestra amiga y paisana Mariqui Romero, ¿no? Y bueno, te lanzo el guante de que cuando tú quieras podamos venir a hablar de las publicaciones que se han lanzado en Sanlúcar de Barrameda desde el Ayuntamiento sobre la primera Vuelta al Mundo, los libros de los congresos de la Vuelta al Mundo, el cómic, el certamen escolar, porque poco a poco se va creando una pequeña biblioteca de la circunnavegación con las publicaciones de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, pues la reseña de ese cómic de la Vuelta al Mundo es lo que presento en este volumen, en este número 12 de la revista Gárgoris, que como siempre tiene su presentación a cargo de los editores y bueno, su consejo asesor, en el que hay que notar el fallecimiento del profesor doctor Enrique González Cravioto, arqueólogo, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Castilla-La Mancha, a quien va dedicado el libro de las quintas jornadas de arqueología, que como se ve cuando se abre, pues está dedicado in memoriam a Enrique González Cravioto, un grandísimo investigador, un grandísimo profesor, historiógrafo, especialista en arqueología del norte de África y uno de mis principales maestros y de mis mejores amigos en el oficio, que fue llevado por la parca en verano de 2018 contra todo pronóstico, cuando parecía que había superado una terrible enfermedad y que sin embargo no tuvimos la suerte de poder seguir contando con él entre nosotros. Queda su magisterio y su sentido del humor y su docencia, evidentemente, ¿no? Y hemos querido, desde la organización de las jornadas de arqueología, dedicarle uno de los volúmenes. Es la primera vez que sucede, ninguno de los libros hasta ahora tenía dedicatoria, y el libro de Arqueología en el Bajo Guadalquivir 5 está dedicado a la memoria del doctor Enrique González, que formaba parte del consejo asesor del comité científico de la revista Gárgoris también. Bueno, Manolo, antes de marcharnos, ¿qué nuevos proyectos tenemos? Que sé que hay algunas cositas por ahí interesantes. De todo. Danos una pinceladita de lo que nos podemos encontrar en poco tiempo. Nuevos y en marcha. Mira, una de las cosas, hay varias. Hay cosas de las que están en curso, cosas que estarán saliendo en estos días, cosas que se están emprendiendo. Hay cosas que no me corresponde a mí, sino mayor autoridad, anunciar, y que son serán un gran bien para Sanlúcar, cosas que incluso al tiempo en el que nos estén viendo nuestros paisanos y amigos quizá estén saliendo a la vez a la luz. Una de las que sí podemos anunciar ya es la página web del jardín del Palacio de Orleans, el jardín del Infante Duque. Se ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Ha llevado a cabo la web, mejor dicho, el estudio y catalogación histórico y botánico del jardín histórico del Palacio Municipal, del Palacio Orleans. Son 109 especies, 2.600 plantas, todas y cada una de las cuales está estudiada, catalogada individualmente y en su conjunto. Hay una cartografía botánica, es decir, quien acceda a esa web, que se puede consultar directamente en la página web del
quinto centenario de la Vuelta al Mundo, uno entra, se va a la cabecera, Sanlúcar hoy, pincha y ahí le sale, entre otros espacios, el del Jardín de Magallanes. ¿Por qué el Jardín de Magallanes? Pues porque yo tenía la sospecha, y ahora el estudio que se ha llevado a cabo, esta catalogación histórica y botánica, nos ha confirmado que el infante duque don Antonio de Montpensier había recreado en el jardín de su palacio de Sanlúcar de Barrameda, en el jardín municipal, en el jardín del Palacio Municipal, que está abierto al público en horario de mañana, de forma libre, gratuita, y que afortunadamente muchísimos sanluqueños, visitantes y los colegios visitan asiduamente. Eso hay quien, como no va, no lo sabe. Claro. ¿No? El jardín, ¿no? Mire usted, el jardín está abierto en horario de mañana, de lunes a viernes, acceso libre, gratuito, puede usted andar por donde quiera, llegarse al famoso cementerio de los perros, pasear en torno a la alberca, moverse por la zona del Mirador, de la Merced. Y además de la visita real, ahora puede hacer una visita virtual, porque, como decíamos, el duque de Montpensier recreó en su jardín de Sanlúcar de Barrameda la geografía botánica de la Vuelta al Mundo. Yo sospechaba, a base de no porque yo entienda de botánica, sino por juntarme con quien sabe, como con José Antonio, el jardinero del palacio, y con mi amiga Carmen Maestre, buena conocedora, historiadora y buena conocedora del jardín. Yo tenía la sospecha de que ese jardín botánico no obedecía solo a un capricho, ni principalmente un capricho del infante duque, y no, ni mucho menos. El duque de Montpensier lo que hizo fue recrear la geografía del viejo imperio español y de la circunnavegación en base a la botánica. Entonces él se paseaba por el jardín y tenía especies de todo el imperio, y tenía especies de la época de la geografía de la Vuelta al Mundo. Así que tenemos un jardín magallánico, un jardín de la Vuelta al Mundo, siglo XVI, en el jardín botánico del Palacio Orleans, siglo XIX. Con lo cual, de todas, el jardín histórico del Ayuntamiento, el jardín histórico del Palacio Orleans, ha sido puesto en valor gracias a esta web. Ya digo, hay unos mapas fantásticos de la floración de las plantas, de la época de floración, de la época de polen, de las distintas rutas que se pueden realizar dentro del jardín, con la indicación de todas y cada una de las plantas, que aunque parezca increíble, es así. Hablamos de un catálogo importante. Es un trabajazo. Es un catálogo importante. Que hemos hecho, que fue una de las iniciativas del Ayuntamiento, se ha hecho por iniciativa del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, y que, bueno, se ha hecho dentro de la envolvente de la conmemoración de la circunnavegación, y que ha hecho, y ya digo, es una cosa nueva, enteramente nueva, y que permite un salto cualitativo en la valoración, en el conocimiento, en la divulgación y por tanto en la protección y la conservación del jardín del Palacio Orleans, enorme, claro. El Palacio Municipal enorme, y nos pone pues a años luz de donde estábamos, porque tú piensas que el jardín, que estaba muy bien cuidado, que tiene un aspecto, la verdad, impecable, solo se podía visitar físicamente. Ahora una señora en Perth, Australia, o un señor en Guanajuato, México, o un niño en Copenhague, Dinamarca, pueden pinchar, hacer una visita, y hacer una visita virtual al jardín, y además pinchar en cada una de las plantas y le sale una ficha preciosa, histórica y botánica, con grabados del 18 y del 19, que te enseñan la planta de la latania borbónica, la cica revoluta, el mandarino, el ciprés, el laurel, la choricia, la que sea, pero todo esto con estampas de la época de Darwin. Y sobre todo también es muy interesante porque ya no solo tocamos la época de la navegación en sí, las rutas de la especería, las rutas indianas, el comercio, la sociabilidad, la trazabilidad del producto, las relaciones humanas, sino que tocamos la botánica, que es lo que yo hablaba con Carmen, ¿no? Toca la botánica, con lo cual es un tema que es una pieza más de ese gran organigrama que es la historiografía y la vida cotidiana de la Sanlúcar. Exactamente, y además la botánica del 19, con su durabilidad hasta el 21, el siglo XIX hasta el siglo XXI, tiene un mérito que ese jardín siga existiendo. Hombre, es que en Sanlúcar, las manos del maestro Lecolán, ¿no? Por ejemplo, que es otra cosa que está todavía ahí la mano del maestro José Antonio Gálvez ahora, ¿no? Momento, que ahora mismo, que son los que la mantienen, entre otros trabajadores municipales, cuyo trabajo ha de ser y es
puesto en valor, ¿no? Y ya digo, bueno, la propia Carmen Maestre, que ha colaborado activamente en la redacción de las fichas, o este que te habla, que modestamente también ha participado, ¿no? Entonces, tenemos vuelvo a decir, un espacio enteramente nuevo de conocimiento y de divulgación, que es esa web del Jardín Magallánico, que ya digo, es entrando en la web de la conmemoración del quinto centenario, web del quinto centenario, en los distintos epígrafes que hay en el encabezado, en Sanlúcar hoy, uno pincha, ¡pum!, y te aparece un desplegable donde está el Jardín de Magallanes, el Jardín Magallánico, y es entrar ahí y ya simplemente dejarte llevar y viajar. Que tú puedas saber en qué época del año florece cada planta y sabiendo eso vayas a ver expresamente cuándo florece la choricia o cuándo florece, no quiero decir, los ciruelos, que me pierdo yo en las plantas, ¿no? Pero no es algo frívolo, es algo muy, muy interesante, porque además nos está hablando de la Sanlúcar, de la vuelta al mundo, nos está hablando de la vuelta al mundo, nos está hablando de la circunnavegación, de las grandes exploraciones, está hablando de la Sanlúcar del siglo XIX, del duque de Montpensier, incluso de la sociedad de amigos patrióticos, de amigos del país, de Simón de Rojas Clemente, de la climatización de los jardines botánicos, de las nuevas especies, de Lecolán, de Butelú por un lado, Lecolán por otro, de Godoy por otro. Con lo cual estás ahí uniendo una cronología muy interesante. Fue una idea, ya digo, que partió del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, es una iniciativa municipal del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, del alcalde, que lo vio claro y se dirá, ¿tú qué vas? No, mira, es que si no lo ve claro no se hace, es que no se le puede restar mérito cuando lo tiene. Y bueno, y ahí está, para el disfrute de todos, y una vez más es una idea que surge desde lo público, se desarrolla en el ámbito de lo público y es enteramente gratuita, es acceso completamente libre además, ¿no? Y se puede combinar y alguna cosa más que también va a haber en torno al jardín, pero que me guardo porque las cosas a veces cuando se cuentan no salen, con lo cual mejor nos lo guardamos y que sea primicia para el año que viene. Pero bueno, ya que me preguntabas por alguna de las primicias que tenemos, te digo esta, que ya está, que no es algo vamos a hacer, no, está hecho. De lo de se va a hacer y vamos a hacer hay bastante, pero lo vamos a ir dejando, si no te parece mal, para cuando ya esté en curso, en marcha, y así nadie diga que nos inventamos cosas. Amigo Manuel, ha sido un placer como siempre. Para mí también. Y nada, seguiremos en la lucha. Ahí no nos queda otra, además. No nos queda más remedio. Pues nada, espero que haya sido un buen año y que el siguiente que nos llegue sea mejor. Bueno, ha sido muy bueno, muy, muy intenso. Cansado, porque se va uno haciendo mayor. Y hago las mismas cosas que con 28 años, pero me cuesta un poquito. Me cuesta un poquito, pero vamos, se siguen haciendo. Sobre todo, una de las cosas que más me alegra es ver cómo el trabajo genera trabajo y se generan sinergias. Y en el ámbito del patrimonio, de la divulgación del patrimonio histórico, de las intervenciones de investigación, de conservación, el mercado de abastos, la carta arqueológica al término municipal, el yacimiento de la calle Trascuesta, la musealización in situ del pavimento, la intervención en el entorno de las covachas, el estudio de arqueología paramental del muro perimetral del Palacio Medina Sidonia, la intervención de saneamiento y drenaje del Jardín de los Limones del Palacio Medina Sidonia. Lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, la obra de conservación y puesta en valor del mercado de abastos, la intervención que se está llevando a cabo poco a poco, por fases, en el Castillito de Bajo de Guía, controles arqueológicos pertinentes donde ha sido menester. Poco a poco se va generando, se va generando una línea de acción que fructifica, porque ves que profesionales, colegas, amigos que hacía tiempo que no hacían nada, vuelven a hacer cosas, empiezan, cada uno desde su punto de vista, incluso algunos desde detrás de la piedra, pero hacen cosas y eso está muy bien, eso es muy interesante, porque al final la ciudad se beneficia, claro. Con independencia incluso del ánimo y la intención que lleve cada cual. Al final, desde el punto de vista historiográfico, dentro de 60 años, lo que quedará es que la transición de los siglos XX a XXI fue especialmente rica en el campo de la investigación histórica en Sanlúcar de Barrameda, con nombres como los de María del Carmen Rodríguez Duarte, Manolo Tallafigo, Fernando Cruz Isidoro, Jesús Vegazo, Narciso Climen, a quien desde aquí mandamos un abrazo, y otros colegas. Y no, tú sabes que no me gusta mencionar nombres porque siempre me dejo gente atrás y es un fastidio porque parece que los dejas queriendo y no. Desde su atalaya... al final estoy convencido de que dentro de 3/4 de siglo, quien mire atrás dirá,
vaya tela esta gente que le dio el punto efervescente y desde el 90 es cierto. hasta el 2025, desde el 2000 al 2025, en ese cuarto de siglo, que no pararon, ¿no? Claro. Y eso será algo bien para la ciudad, algo bueno para la ciudad. Totalmente de acuerdo. Bueno, lo dicho, amigo, estamos en contacto y Como Café siempre. de Levante para contar. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, que se hace en esta casa, y por permitirme venir a hablar de las cosas que me gustan. Que, Ole. sí, ¿no? Estar con un amigo hablando de lo que te gusta, que mejor, ¿no? Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Nosotros les dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que tengan muy buenas noches y sean muy, muy felices. Hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura. Pero el generoso león, más comedido que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, después de haber mirado a una y otra parte como se ha dicho, volvió las espaldas y enseñó sus traseras partes a Don Quijote, y con gran flema y remanso se volvió a echar en la jaula, viendo lo cual Don Quijote mandó al leonero que le diese de palos y le irritase para echarle fuera. Eso no haré yo, respondió el leonero, porque si yo le instigo, el primero a quien hará pedazos será a mí mismo. Vuesa merced, señor caballero, se contente con lo hecho, que es todo lo que puede decirse en género de valentía, y no quiera atentar segunda fortuna. El león tiene abierta la puerta, en su mano está salir o no salir, pero pues no ha salido hasta ahora. No saldrá en todo el día. Y la grandeza del corazón de vuesa merced ya está bien declarada. Ningún bravo peleante, según a mí se me alcanza, está obligado a más que desafiar a su enemigo y esperarle en campaña. Y si el contrario no acude, en él se queda la infamia y el esperante gana la corona del vencimiento. Así es verdad, respondió Don Quijote. Cierra, amigo, la puerta y dame por testimonio, en la mejor forma que pudieres, lo que aquí me has visto hacer. Conviene a saber cómo tú abriste al león. Yo le esperé, él no salió. Volvíle a esperar, volvió a no salir y volvióse a acostar. No debo más y encantos afuera. Y Dios ayude a la razón y a la verdad y a la verdadera caballería. Y cierra, como he dicho, en tanto que hago seña a los huidos y ausentes para que sepan de tu boca esta hazaña. Hízolo así el leonero, y Don Quijote, poniendo en la punta de la lanza el lienzo con que se había limpiado el rostro de la lluvia y de los requesones, comenzó a llamar a los que no dejaban de huir ni de volver la cabeza a cada paso, todos en tropa y antes cogidos del hidalgo. Pero alcanzando Sancho a ver la señal del blanco paño, dijo: que me maten si mi señor no ha vencido a las fieras bestias, pues nos llama. Detuviéronse todos y conocieron que el que hacía las señas era Don Quijote, y perdiendo alguna parte del miedo, poco a poco se vinieron acercando hasta donde claramente oyeron las voces de Don Quijote, que los llamaba. Algo de esta fantástica segunda parte del Caballero de la Triste Figura, y también
caballero de los leones, Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato. Eduardo.